Buenas, ¿cómo están todos ustedes? Un placer aquí retomando la semana. No podríamos decir que iniciando, sino retomando la semana de este día en especial. Sí, después, porque después de pasar un día festivo que es bastante importante para nuestro país y para los antioqueños que estamos en plena Feria de las Flores. Ya tenemos presidente nuevo, ya se empieza a escribir otra historia. ¿Cómo están todos ustedes? Hola, Nacho. ¿Qué han hecho? Pues retomar la semana. Ah, bueno, ¿le dio como duro o qué? Oiga, sí. Pero Pero es más cortica, es más cortica. Bueno, empecemos con Duber. Más adelante vamos a tener al doctor Elejalde hablando cosas importantes, apreciaciones de lo que se vio ayer, que mucho que hablar y muchos quedaron callados después del discurso del nuevo presidente de Colombia. Don Duber, inicio con usted. Nacho, pues mire, le quiero contar que en las últimas horas fue capturada una mujer de 32 años, conductora de taxi. Ella es señalada por las autoridades de habérsele encontrado en su poder 9 equipos celulares robados. La mujer pues fue capturada el pasado martes. Dicen las autoridades que todo inició porque una persona se le perdió su equipo telefónico, tenía el celular con el GPS activado y lograron pues como rastrearlo. La mujer conductora de un vehículo taxi estaba parqueada allí en uno de los eventos que se estaba desarrollando acá de Feria de Flores. Cuando la abordaron y las autoridades inspeccionaron el vehículo, pues encontraron en su poder 9 equipos móviles que habían sido reportados como hurtados. Según nos indican pues las autoridades, las primeras indagaciones señalan a la mujer de cometer estos delitos mediante la modalidad de cosquilleo. En compañía de otras personas, pues se iban a estos eventos donde hay bastante afluencia de público. Mediante el cosquilleo les sacaban los celulares, se los llevaban para el vehículo y así lograban pues como sacarlos del lugar. La mujer no se allanó los cargos que le imputó la fiscalía y tiene denuncias por hurto en ciudades como Bogotá, Pereira y Popayán. Don José Fernando Gil, ¿qué ha pasado? Nacho, ha pasado, le cuento que interesante en materia deportiva, que Atlético Nacional es considerado como el 4º equipo en el escalafón de la Conmebol en América, en el escalafón histórico de la Conmebol. Únicamente superado por River, Boca Juniors, Gremio, Nacional de Medellín 4º, Nacional de Uruguay 5º, Peñarol 6º, los equipos colombianos Santa Fe es el 21, América el 44, Deportivo Cali 45, Once Caldas 55, Junior 60, Medellín 61 y Millonarios 65. La Conmebol entregó el ranking de los 100 equipos. Hay algo que sí es muy simpático, que sea el histórico, y en el histórico, por ejemplo, esté arriba River por encima de Boca, que ha logrado muchos más títulos de Copa Libertadores. Pero es importante que un equipo país esté tan arriba. Bueno, que eso le ayude. Ojalá que haga una muy buena campaña en este segundo semestre. Sí, señor, y mañana juega con Atlético Tucumán en Argentina, Copa Libertadores. Ah, bueno, entonces empezamos con eventos. No los veo todavía en Copa Libertadores. O sea, no, yo tampoco, Nacho, la arrancó verdad. flojongo, pero bueno, mejorarán. Esperemos que el DT, director técnico, haga muy bien su gestión y aproveche estos nuevos talentos. Y ¿sabe, Nacho? Otra noticia deportiva bastante interesante es que están afirmando que Chris Froome, el mejor ciclista del mundo en los últimos quizás 10 años, quien ha ganado 4 Tours de Francia, ya se ganó la Vuelta a España y el Giro de Italia, estaría presente el 4 de noviembre en el departamento de Antioquia en una carrera que es la carrera de Rigoberto Urán. Una carrera de un solo día, 140 kilómetros. Y Chris Froome al parecer estima bastante a Rigoberto Urán, quien hizo parte de su equipo mucho tiempo, y todo parece indicar que estaría en el mes de noviembre corriendo en nuestro país, concretamente en el oriente antioqueño. Ah, en el oriente. Qué bueno que venga Chris Froome para que vea cómo son estas montañitas y sabrosos, que lo bajen del aeropuerto para acá en bicicleta, ¿sí o no? Sí, señor. Usain Bolt. Jugando fútbol, sí, señor, en Australia. Y a ese man le tiran un pase a la mitad de la cancha y no hay quien lo alcance. Falta ver si el balón no alcanza. Hizo el gol de una. Sí, señor. Ese era el sueño de Usain Bolt. Se ensayó en algunos equipos de Inglaterra y al fin se le dio la palomita en el fútbol de Australia. ¿Cuántos años tiene Usain Bolt, más o menos? No, ya le averiguo, Nacho, no sé, estará por los 30 años. ¿Y si tiene futuro como futbolista? No, el futuro que tiene como atleta nunca. No, espere a ver que empiece a correr los balones. Ay, Nacho, yo no sé, usted sabe que yo de fútbol sé muy poco, pero ayer estaba viendo la noticia en un medio nacional
Y qué pesar, pues yo le tiraba en la pelota, pero él no sabía ni hacia dónde corría. Yo también lo vi, pues, sí, no, vi ese pedacito muy, y yo, muy curioso. Bueno, aprenderá, Pero bueno. aprenderá. Pero él ya había jugado Aprende, en un aprende. partido que se jugó previo al Mundial entre las estrellas de campeones del Mundial de Francia, no sé qué Mundial de Francia, y otro grupo que armaron allí como era un partido amistoso, pues ese día no le fue tan mal. Bueno, ayer Nacho, yo vi las imágenes de en Lila. 12 días cumple 32 años. Ah, bueno, ya está grandecito. El 29. Yo ayer vi esas imágenes, este juega estilo nacional, ¿quién será este? Tiran la bola por un lado y era para el otro. Corre pa'l otro. No, yo Ya decía, recoge bueno, bola sirve Pues más. en el video que mostraron no quedó muy bien parada, por lo menos como futbolista. Qué y entre pesar, otros, le ¿usted qué toca. tiene para contar? Nacho, vea, yo tengo para contarle un video que se ha hecho viral a través de las redes sociales, donde al parecer, y según lo que dicen en el video, dicen que un agente de tránsito golpeó en la cara a un menor de edad. Dice la Secretaría de Movilidad que el menor tiene cerca de 10 años. Le voy a mostrar el video y ya le cuento las versiones que tenemos, tanto de Secretaría de Movilidad, lo que dice el subsecretario y lo que dice el agente de tránsito, que fue lo que pasó. Que fue que le pegó a un niño, le acaba de pegar a un niño, abrirle la seda a un niño que simplemente tiene 8 años, una criatura. Bueno, tómese a él. ¿Eso en dónde pasó? Bueno, vea, Yasmín, resulta que esto pasó en el barrio Robledo Aures. Las autoridades se encontraban realizando en la zona unos controles precisamente a motociclistas en esta zona, porque han recibido algún tipo de denuncias y se estaban realizando los operativos. La versión que entrega la Secretaría de Movilidad y que también entrega la agente de tránsito es que ellos estaban realizando un comparendo a una señora que se estaba movilizando en una motocicleta y que al parecer no tenía los papeles al día. Estaban realizando el comparendo cuando llegaron unas personas, al parecer en estado de embriaguez, a preguntar que quién había golpeado al niño. Los agentes, estaba incluso personal de ejército, policía, quedaron un poco sorprendidos porque nunca habían visto al niño. El niño llegó también cuando llegaron los adultos. Ellos dicen que ellos incluso quedaron sorprendidos porque no habían visto que el niño estaba golpeado. Cuando se percataron y alguien preguntó quién golpeó al niño, alguien de los que estaba ahí dijo que fue el agente de tránsito, entonces se le fueron encima al agente de tránsito. Pero también de resaltar, no hay prueba hasta el momento que diga que realmente el agente de tránsito golpeó al menor. Pero lo que sí se alcanza a ver en el video es que las personas estaban bastante alteradas, como empujando a la gente de tránsito. Entonces yo creo que ahí los hechos son un poco confusos, Nacho. Eso es lo que dice la Secretaría de Movilidad. Habrá que esperar que avancen las investigaciones. Don Julián, ¿qué nos trae a la mesa hoy? Nacho, pues le cuento que este martes hacia las 11 de la noche fue capturado John Kevin B. Vázquez, que sería alias Ratón, uno de los máximos cabecillas de la banda delincuencial Los Joaquinillos, que opera exactamente en Belén Rincón. Esta persona estaba en el cartel de los más buscados porque desde el 2015 estaba siendo investigado tras tener relación en un triple homicidio en la cancha de este sector de Medellín, donde también un menor de edad resultó gravemente herido. Esta persona pues está en estos momentos tras indagación porque el máximo cabecilla de esta banda delincuencial sería alias Joan. Como para resaltar, hace 5 días no se presenta un solo homicidio en la Comuna 13, que eso es algo positivo. De pronto hay por ahí lo que dicen algunos expertos, un pacto entre bandas criminales, no sabemos todavía. O sea, la Feria de las Flores. Exacto, también puede ser la Feria de las Flores. Pero lo curioso es que en Laureles, que es la Comuna 11, sí se han registrado 2. También pareciera ser que estos muertos están trasladándose hacia las comunas cercanas a la Comuna 13. Esperemos que no sea así y ojalá Esperemos que algún día rebajemos. ¿Cómo así que un español muere por allá en Guatapé? Sí, Nacho, mire, el martes en la noche, a eso de las 7 de la noche, un ciudadano español que hace rato, varios años, ya residía aquí en nuestro departamento, específicamente en Guatapé, pues de 68 años, resulta que ingresaron unos ladrones a su casa. El señor había vendido una propiedad al parecer y eso como que fue el motivo, dicen las autoridades, están todavía en investigación, pero entonces ingresaron a la casa de este señor. Al señor lo ataron de pies y manos y resulta que el señor usaba marcapasos y pues lo impactó tanto lo que le estaba pasando que al señor le dio un infarto. Según medicina legal, por eso se produce la muerte de este señor. Dicen las autoridades que ya pues están avanzando en las investigaciones, que ya han identificado quiénes son las personas. Lo que sigue ahí en duda, vuelvo y lo repito, Nacho, es saber si en realidad el dinero de la venta de esa propiedad sí estaba en la casa y si sí fue hurtado.
Y mucho delincuente por ese sector. Sí, señor. Mucha bandita, ya están detectados, ya la comunidad está muy pendiente. Sí. Bueno, ojalá que no sean los mismos del sector aquí de Oriente Cercano, Llano Grande y todo, que también es una banda bien compleja. Están Nacho. aprovechando para hacer y deshacer. Y no solamente en las casas, sino acuérdese que también hemos conocido aquí, en Nos Cogió la Noche, varios reportes de robos a escuelas, a instituciones educativas, etcétera, y como que tienen el sector desafortunadamente azotado. Sí, Guatapé está Sí. azotado en este momento por los delincuentes. Ojalá que esto no crezca porque el potencial turístico que tiene es realmente grande. Don Es Germán cierto. Mendoza. Nacho, mire, esta noticia es internacional, sino que me llamó la atención porque es macabra, no, Duber, decíamos, una práctica de unas bandas, 2 bandas particularmente, son 11 personas capturadas por las autoridades en Palermo, en Italia. ¿Qué hacían estos personajes? Reclutaban drogadictos, personas de la calle, personas con bajos recursos económicos, los convencían de que se dejaran fracturar las piernas y los brazos para cobrar el seguro. ¿Cómo lo hacían? Con esas pesas que se utilizan en los gimnasios y les dejaban caer en las extremidades. Había una enfermera involucrada en esto, que era la que les daba los analgésicos para que no les doliera tanto. A ellos después los dejaban al lado de una carretera y para poder que ellos se dejaran hacer esto les ofrecían el 30% del seguro. Seguros que ascienden hasta 150.000 euros. Y el 30% son ¿cuánto? 45.000. Sí. Más o menos. Buena plata por dejarse fracturar un brazo. El Son cartel de los quebrados en Italia. Sí, de los Sí, fracturados. pero horrible. Pues me pareció impresionante esto, cómo se someten estas personas, bueno, por dinero. Son 130 millones de pesos Sí, colombianos. claro. Sí, es mucha plata. Lo hacían con estas personas, repito, que eran drogadictos, que eran personas alcohólicas, que tenían problemas de dinero y eran como presa fácil para eso, los convencían y ellos se dejaban hacer esa tortura a cambio del 30%. Yasmín Ovalle. Nacho, le comento que el lunes nosotros estábamos hablando o tocamos muy poco el tema del río Atrato y es precisamente porque no sé si ustedes recuerdan que el año pasado cuando estuvo el presidente de la República sobrevolando esta zona se dio de cuenta de la alteración que había en el territorio gracias o debido más bien a la minería ilegal y le comento que ya se tomó digamos que el curso de las mesas que van a estar tratando para la recuperación de este río. Se llaman los guardianes del Atrato, son 14 representantes tanto de las comunidades como del gobierno nacional a través del Ministerio de Medio Ambiente y esto es dado a la sentencia que hubo con la Corte Constitucional declarando al río Atrato como sujeto de derecho, ya que cuenta en estos momentos con personería jurídica y con todo el trabajo que se debe de realizar para la descontaminación y la recuperación del río Nacho. Estas imágenes que ustedes ven son absolutamente impactantes. Sí, ustedes señor. pueden ver unas Horrible, fumarolas en los sí. fondos, son quemando bosque y quemando. A mí me tocó vivir esto desde el helicóptero de la gobernación yendo hacia el Magdalena Medio antioqueño. Mire la deforestación. Impresionante cómo esto no es un problema público, Oiga, de sí. orden público nacional. Nacho. La deforestación y el acabose en el que estamos es total. No, Nacho, y ¿Qué sobre está haciendo todo- las autoridades? Pues yo no E sé, incluso- peleando la minería y lo que la tala de árboles, eso pues perdónenme, aquí no hay nada. No, y aparte porque es que incluso esta propuesta digamos que tratar de mediar como el impacto ambiental que hay en la zona, se debía de haber se debió de empezar a ejecutar a partir del 15 de junio, o sea que ya entramos con retraso. Sin embargo, también una cosa, digamos que para resaltar como muy positivo, es que se creó también la Comisión Intersectorial para el Chocó. ¿Esto con qué objetivo? De que sea un trabajo articulado durante toda la zona, con las diferentes alcaldías de estas, digamos que del impacto que tiene el río Atrato y que finalmente ahí hay un problemita, Nacho, que no sé si de pronto sí se puedan destinar los recursos que se tienen previstos, que cuesta la recuperación y el mantenimiento del río Atrato, porque es cerca de 60.000 millones de pesos para que se dé el cumplimiento de este plan o de este programa. ¿De dónde se va a sacar supuestamente este dinero? De presupuesto general, de las regalías y de cooperación de diferentes entidades, tanto públicas como privadas. Esperemos que sí se dé, digamos que la vigencia o la próxima vigencia de recursos económicos para la implementación, porque como las imágenes no lo muestran, está bastante afectada esta zona. Duel, ¿qué pasó en Robledo? Nacho Robledo, ¿a qué se Usted refiere? publicó por aquí algo
en nuestro Lo WhatsApp. de Robledo Aures que le conté a Nacho ahorita. Pero eso fue sí, usted. sí. Es que fue Duber el que dice, ocurrió en Robledo, al parecer una agresión, proyectó cuando guarda. Ok, eso fue lo que pasó. Pero lo Nacho, del guarda, ya estaba aquí, como me lo ponen Duber y me lo ponen por otro lado. ¿Y usted Pero qué le más me va a contar, otra Duber? historia, Nacho. Mire, Sí, señor. Porque en las últimas horas fue enviado a la cárcel un hombre de 42 años identificado como Franklin Cardona Marín. Esta persona fue capturada tras ser señalada de un homicidio a una trabajadora sexual acá en la ciudad de Medellín, en hechos ocurridos en el barrio La Divisa. Resulta que esta persona, al parecer, asesinó a la mujer después de que la contrató para uno de sus servicios sexuales, la envolvió en una sábana después de haberle propinado 30 puñaladas y lo que hizo fue que le pidió a su hijo adoptivo que le ayudara a deshacerse del cuerpo, a lanzar el cuerpo. Pues esta persona, el hijo adoptivo del hombre, lo que hizo fue que le dio parte a las autoridades porque él no se quería hacer cómplice de este crimen y por eso fue capturado en las últimas horas y enviado a la cárcel. El hombre está siendo evaluado porque al parecer tiene problemas psiquiátricos. También tiene otras denuncias por otras agresiones en hechos ocurridos también en Copacabana el pasado 28 de abril, donde sin mediar palabra y sin razón alguna atacó a un hombre también con un arma, con un cuchillo. Aquí hay un televidente que me pregunta que para dónde se van todos estos delincuentes, o sea que todo el día estamos mostrando cabecilla y cabecillas y que qué tan cierto es esto, Duber. Le voy a leer por acá. Hola Nacho, tengo una inquietud sobre las capturas de esta gente y es que cada vez que capturan a un delincuente dicen que es una cabecilla, que es un cabecilla. Y eso sí será verdad, lo pregunta Osvaldo Velázquez. Pues Nacho, por ejemplo, estamos llenos de cabecillas, aquí todos los que son cabecillas. Hemos hablado, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de hablar con Fernando Quijano, que es un analista reconocido del conflicto acá en la ciudad de Medellín. Él nos dice que muchos de estos capturados han sido presentados como cabecillas y no lo son. Hay otros que sí son cabecillas. El hecho, Nacho, es que ustedes lo saben bien, que cuando capturan uno ya hay otros 3 haciendo fila para tomar allí el control del grupo, de la banda delincuencial, y por eso es que se anuncia tanto captura de cabecillas, porque cogen y cogen y cogen y van llegando y van llegando. Entonces, esto es como las anémonas o el de las 7 cabezas. Que le sale uno, la otra y la hidra, otro, le sí. cortaban una y salen muchas cabezas, entonces este será el festival de las cabecillas. Parece Qué cosa que sí. tan tremendo, Julián. ¿Usted qué más me va a contar? Pues Nacho, yo le cuento que ratificaron la sanción contra Azobarcos, que recordemos es la empresa encargada de la embarcación que se hundió en Guatapé. 500 y pico de 500 millones de pesos tendrá que pagar. Ellos habían apelado a esta decisión, pero hoy volvieron a decir que no, definitivamente tendrán que pagar y salir de servicio por la muerte de estas 9 personas, y además porque sabíamos que ellos no contaban con todo su equipamiento, como los chalecos, por ejemplo. Entonces, triste noticia para ellos, porque sabemos que esto es un oficio de hace muchísimo tiempo, pero... Sí, que no ha recibido ninguna asesoría ni los han llevado. Esa es la tristeza de este país. Ellos han hecho esas embarcaciones artesanalmente, sin conocimiento, y es transporte público. Y tristemente el gobierno en ningún lado. Yo creo que ni en Cartagena, ni aquí, ni en el Pacífico. O sea, hay que acompañarlos más que estar ahí, acompañarlos a que este negocio sea productivo, Sí. que sea seguro, que genere empleo. Pero el gobierno a veces sale a sancionar y no a motivar a estos empresarios que lo están haciendo a uña, pues, o sea, Sí. lo hacen es con lo poco. Nacho, yo digo que, por ejemplo, la guerra también nos ha llevado, todo lo que hemos vivido nos ha llevado a descuidar todos estos aspectos de nuestra nación, porque la Armada debería estar, bueno, para cuidar los mares, para custodiar allí nuestro territorio, nuestros mares, pero también debería estar prestando como asesoría en este tipo de cosas. Entonces, no es justificar, porque hay mucho descuido del Estado, pero también hay que ampliar de pronto, Nacho, por parte de la Armada, ese trabajo que se hace. No, pero la Armada está haciendo presencia, ya, en los diferentes embalses. No es la función de ellos, ¿sí? No es la función, pero están ahí. Eso pertenece al Ministerio de Tránsito y de Movilidad de este país, la cosa más... transporte. Sí, de puertos y transportes. Sí, puertos y transportes. Pero yo diría que eso tiene que ir de la mano. O sea, ¿quién está acompañando al alcalde de Guatapé, por ejemplo, en el desarrollo del turismo? ¿Cómo se está creando y se está construyendo una estrategia real, verdadera, a futuro? ¿De quiénes? No, eso no está pasando. Lo están haciendo ahí ellos porque poco a poco cada vez les está llegando más gente. Y resulta que en semanas ya Guatapé tiene un flujo de turistas bastante importante, con muchos atractivos.
Solo se van haciendo. Entonces ya después de que pasan todos, ahí sí entramos a reglamentar. Y entra todo el mundo ya. Eso es. a mirar. Qué bueno hacer estos acompañamientos, verle, digamos, los potenciales a cada sector del país. Bueno, hagamos esto, listo. Lo que pasó en Cartagena, la ciudad vieja no la dejan tocar, pero Sí. ¿qué tal que no se hubieran metido? Eso estaría acabado. No, pues mire la Totalmente. construcción Sí. que también pararon, suspendieron, porque también se estaba metiendo en esa parte que es histórica. Y La del desafortunadamente, Castillo San Felipe, exactamente, claro, pues cuando es que iba no a se quedar rodeado de interviene, edificios, no, por Dios. cuando no se interviene de manera oportuna y adecuada, Oportuna, sí, eso es ahí lo que pasa hay que eso. hacer. Por eso Coveñas se quedó estancado. Coveñas está hace como 30 años. Qué pesar. No se desarrolló. Y dicen que es uno de los mejores mares de Colombia. Está en el Golfo de Morrosquillo, el mar es tranquilo, agüitas Las playas calienticas. son muy Y eso, nada, no avanzó, eso se quedó muerto ahí. Pues, en la actualidad mucho edificio, mucha construcción, pero digamos que el potencial turístico aquí todavía como que no lo tenemos en la cabeza. no se Y desarrolla. este anterior gobierno estaba muy contento, porque dijo que habían crecido las cifras considerablemente, que usted no estaba muy de acuerdo, don José, entre otras, ¿qué más me va a contar? Nacho, le cuento que en el primer día del presidente Duque el dólar se movió en una franja de 10 pesos, la tasa representativa del mercado estaba en 1.898, cerró a 2.908, abrió en 2.905. El Bren y el WTI están con tendencia a la baja, el Bren sobre los $71 y el WTI sobre los $68 con 23. Indicadores Perfecto. económicos en el primer día de gobierno. Sí, no, está bien. Y ya pues, ya pidieron en extradición al presidente, al expresidente Santos. ¿Quién lo ¿De solicitó? dónde? ¿Quién lo está? Maduro. No, pero es que él atentado dice- fue No, y él dice que los planeado, colombianos lo planeado amamos. y hecho por Santos. Ave María. Sí. Sí. Varilla la que El le han poco dado a que todos cree. esos, qué susto el que les dio a todos esos soldados. Ellos salieron corriendo a meterse debajo de la carpa. Prácticamente. Maduro dijo, se quedaron Ese es el firmes. bravo ejército Firmes, venezolano. firmes, No, pero es que corriendo. el- Nacho, Primero el tema días. accionario, no sé cómo cerró, pero durante el día la acción que venía cayendo era la de Avianca. Ya ha sido bastante... Ya dicen que tienen Noticias todo en los últimos normalizado. ¿Quién sabe qué pasa con Avianca? Pero desmejorando considerablemente. El Y en- servicio. Y en Ok. eso se refleja, en la baja que dice José. Y la última excusa sí es muy pues, chistosa. Es que, 17 vuelos y la excusa es que había varios pilotos con incapacidad médica. Entonces no pudieron ir a trabajar. No hay supernumerarios entonces. Va a dejar de ser una de las empresas más queridas de los colombianos a ser una empresa que los colombianos le van a empezar a coger repulsas con una construcción de marca de toda una vida. Siempre. Y tranquilamente este señor Efremovich la va a ir destruyendo porque el señor es templadito. El señor Templadísimo. tampoco- Y, Sí. y en un mercado bien competitivo, Nacho, porque eso está bien competido, lo que tiene que ver con las aerolíneas y competiciones de En algunas precios. por ingresar al mercado Sí. local y demás. Bueno, enseguida tenemos un analista político muy interesante, hace tiempos que no está en la mesa, es el doctor Ramón Lenejalde. Con él vamos a hablar de lo que dijo Macías, del discurso, de lo que salió después a decir Petro, en fin, hacer como un análisis general de todo lo acontecido ayer, que entre otras me pareció muy particular. ¿Qué? Color de la corbata De Morado. Petro era morado. naranjada. ¿Y cuál era la de Petro? Naranjada. La de Petro naranjada. Simpaticísimo eso. Sí, y lo mismo La que el cultura collar naranja. de la vicepresidenta, pues de la candidata. Esos detalles de nadie Petro veía, era pero es que naranjada. Duque hasta ayer siempre tenía corbata naranja. Sí, señor, Siempre. siempre. Con su cuento de De la economía naranja. de la economía naranja y ayer Sí. fue muy particular. Petro estaba de corbata naranja Y el de y morado. entre otras me quedé preguntándome una cosa que me parece lo más de extraño. Cuando hacen ese cortejo, esa caminata de un lugar a otro, van estos gaiteros de la Armada Nacional y yo no sabía que eso era como un instrumento de Colombia, entonces son tocando gaitas, yo decía, esto era que lo prestaron de Holanda o por allá, no sabía. Yo Legales. sí, yo no sabía, me pareció demasiado extraño, Armada Nacional con gaiteros. Sería bueno averiguarse dónde sale eso, que nada que ver Esa con, tradición. con los instrumentos en Colombia, nada, absoluta, o ustedes le parece, hermano. ¿O no lo han manifestado? Pero como me de queda Colombia? caminando por una callecita Sí. muy bonita Sí. y con los gaiteros ahí. Decían que era una tradición de hace muchos años. Sí, pero ¿de Pero dónde no, sale la sí. gaita en Colombia? Pues más que no tuvimos ninguna influencia ni inglesa, ni holandesa, ni de esos lados, para que tengamos a la Armada con gaiteros. Ya, no, mejor un tiple. Tiringuistín, Un acordeón. Bambuco. Ah. Tiringuistín, Dios mío. Bueno, Germán, ¿usted qué más me va a contar? Nacho, mire, una noticia que salió hace poquito, eso sí, también sería bueno que nos lo ayudara a analizar el doctor Alejalde después de la pausa, y es un anuncio que hace la Embajada de Palestina
diciendo que el gobierno colombiano reconoció a Palestina como un Estado. Sí, acuérdese que hay un problema con esto porque pues, los gringos no quieren reconocer a Palestina como Estado, los israelíes tampoco, y esa es la eterna pelea de ese conflicto que llevan estos dos hace muchos años, años de los años. Entonces es agradeciéndole en un comunicado que publicó la Embajada de Palestina al gobierno colombiano porque lo reconoce como un Estado libre, independiente y soberano. Esta decisión, dice el comunicado, es profundamente agradecida por el pueblo palestino y su gobierno, quienes siempre han visto a Colombia y a su pueblo como hermanos infatigables en la búsqueda de la paz. Dicen que esto es importante para esas relaciones y para que el resto de países de América Latina pues también como que se contagien de lo mismo y reconozcan al Estado palestino, Estado libre, independiente y soberano. Lo que no está claro, Nacho, hasta el momento es si fue el gobierno de Santos el que reconoció a Palestina como Estado o el nuevo presidente cuando se reunió con nuestros delegados en las últimas horas y en el besamanos en el Palacio de Nariño no se ha aclarado realmente a qué gobierno se refieren ellos. O sea, si ese chicharrón lo dejó Santos o lo asumió en cada uno. Ya estaba por ahí en San Andrés Islas. ¿Qué pasó en San Andrés? Hizo su primer consejo de seguridad. Sí, pero sabe que le cumplió la palabra. Acuérdese que cuando estaba en campaña, pues cuando le preguntaron de San Andrés, él dijo, me preocupa mucho porque es nuestra isla y se le debería invertir. Es más, el día después, si quedo presidente, después de la posesión, me voy para San Andrés y efectivamente fue lo que hizo en el día. Pero esperemos que vuelva. Sí, claro. Sí, porque voy el primer día muy simbólicamente y no vuelvo a aparecer sino hasta el último día antes de devolverme. Entonces, ojo con los simbolismos que se van enredando. El país es muy grande y es complicado. Pero ojalá que eso sea así. No, mire la cantidad de necesidades que tiene la isla, sobre todo en salud. Tienen un solo hospital y prácticamente no funcionaba, ni medicamentos ni atención. José Fernando Gil, Nacho. Trump decidió hacer la guerra comercial duro ya con China. O sea, ahí va a poner más impuestos y los va a frenar. Estate quieto duro para los chinos. Sí, Nacho, pero de lado y lado, los chinos la semana anterior también habían anunciado nuevas medidas restrictivas a los productos norteamericanos. Esperemos, lo triste del asunto es que de una situación de esas debería servir para que las otras economías como la colombiana, aprovecharan la situación y se lucraran de esa situación y no sabía hasta dónde. El presidente Duque dijo que iba a poner a crecer la economía al 4 mínimo, ¿sí o no? Vamos a ver cómo le va con eso. Nacho, en un mercado norteamericano que es bien fuerte. Usted me estaba preguntando, o nos estaba preguntando por el consejo que realizó hoy el presidente Iván Duque en San Andrés y pues hace un momento terminó y dio las siguientes declaraciones. Hemos llegado hoy a algunas decisiones rápidas que son importantes para enfrentar temas de delito. Hoy, por ejemplo, se ha comprometido por parte del director nacional de la policía, del general Nieto, el apoyo con personal especializado en criminalística para atender la necesidad que tiene el CTI, la que tiene la unidad de fiscalías para poder mejorar su capacidad de investigación y eso será puesto a funcionamiento de inmediato. Segundo, se coordinó con el alto mando militar el poder entregar información rápida y documentada para que sea acervo probatorio en todo lo que tiene que ver con la condena del delito aporte ilegal de armas. Tercero, hoy el director nacional de la policía le ha manifestado también a las autoridades de la Fiscalía en el archipiélago, como parte de una política nacional que vamos a implementar de inmediato y es poder enfrentar rápidamente la reincidencia delictual. Hemos visto que en el archipiélago hay reincidencias de más del 20%, del 25% en criminales que han sido capturados por cometer delitos graves y que no han sido debidamente sancionados. Pues ojalá que cumpla con esto, señor presidente, y que los accionarios sean muy rápidos, porque son 4 años apenas de gobierno, y mejor dicho, y en ese tema me parece bastante interesante, esa reincidencia, pues aquí tenemos gente entrando, cometiendo infracciones de tránsito, mil y bastantes, y no pasa nada, Bastante interesante, habrá que ver si eso tiene que ir a alguna reforma a la justicia o a qué, para que realmente se logre
hacer penas pues, realmente fuertes para aquellos reincidentes. Nacho, y habló también sobre salud, indicó que se iba a destinar un avión, un vehículo, un helicóptero para trasladar personas enfermas desde Providencia hacia San Andrés y lograr atenderlas de manera más oportuna, porque es como una de las dificultades que tienen los isleños, el tema de la salud. También precisó que iba a visitar el hospital allí en la isla, porque necesitaban hacerle unas inversiones urgentes y de manera rápida. Bueno, señores, vamos a traer a nuestro invitado. ¿Usted tiene algo más para contarme que le haga tan pensativa? Nacho, es que como no publicó casi aquí y usted nunca me publica, entonces por eso ya... El que me publique, habla. El que no, nada. Nacho, vea, le cuento, usted me dejó una noticia por fuera que sí está publicada ahí y tiene que ver precisamente con varios padres de familia que realizaron hoy un plantón a las afueras de Comeva en la 70. Este plantón lo estaban realizando los padres de familia, llevaron algunos de sus hijos que sufren de autismo y otras enfermedades, las cuales deben de ser tratadas a través de la Fundación Integral. Normalmente es donde los atienden, son personas con problemas auditivos y demás. Resulta que desde el año 2016, dicen ellos, que Comeva tiene problemas en cuanto al tema de pagos con esta fundación. Por este motivo, la fundación les informó a través de una carta que no les va a seguir prestando el servicio hasta que Comeva no solucione. Ellos dicen que no les parece porque Comeva viene, soluciona 2 o 3 meses y vuelve y reincide en lo mismo. Entonces le piden a Comeva que por favor solucione esto, porque cerca de 28 niños con autismo, bueno, entre niños, jóvenes y adultos, con autismo se están viendo en este momento afectados, porque si ellos no reciben sus terapias y las clases a las que están acostumbradas a ir, normalmente presentan como un retroceso en todo lo que han avanzado. Muchos de esos niños se golpean, muchos de esos niños, por ejemplo, no hablan bien y tienen una cantidad de comportamientos que dicen los padres que es muy difícil ellos tener la creatividad para tenerlos las 24 horas del día en la casa y saber qué ponerlos a hacer. Muy bien, pausa y volvemos con ustedes. Bueno, continuamos en la primera mesa informativa de Antioquia para todo Colombia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. En este momento, Duque se presenta... Sí, Nacho, mire, en este momento reportan un incendio en el municipio de Itagüí, pues nos indican que es una fábrica de espumas. Al parecer ya van los bomberos en camino, no sé si ya tenemos las imágenes listas, si no se las mostramos en un momentico. El incendio es bastante amplio. Allí pues como que al parecer requieren colaboración de los municipios cercanos, del cuerpo de bomberos de municipios cercanos, para controlar el incendio. Bueno, en un instante, Nacho, le muestro las imágenes. Muy bien, doctor Ramón Elejalde, bienvenido. Nacho, cordial saludo a usted y a todos los compañeros de la mesa, y además a la amable teleaudiencia. Qué buen hombre. 3 momentos importantes ayer en este acto tan simbólico. Sí, señor. Cosas bonitas, las flores, los bailes, sí, realmente señor. Fue de mucha altura lo que se hizo. La no presentación hay nada, del ¿sí? cuerpo militar también. Tristísimo el ventarrón tan impresionante, horrible, pues que hubo, con todos los paraguas la sufrieron. Se veían rarísimos 3 expresidentes juntos, que yo creo que sí. Todos iban mirando para el frente, como que no me mire. Sí. Se veían pues ya los 3 ahí sentados. Ya, sí. Me preguntaba a mí por qué Uribe no está ahí. Yo estaba por abajo tranquilo. Exacto. Belisario dice que sigue peleando con la vida. Tremendo, escribió una carta bonita. Belisario ya con 96 años o algo así tiene Belisario Betancur, en fin. Pero digamos que los 3 momentos para resaltar son el famoso discurso de Macías, el discurso de Duque y tal vez también cómo quedó Petro después del discurso, porque Petro estuvo en la posesión, pero ya después fue que salió a hablar. ¿Cómo entender ese discurso de Macías? Pues hombre, a mí me pareció una enorme torpeza que en un evento de esos se pronunciara un discurso de ese tipo. Sin embargo, uno después de escuchar intimidades de lo que pasó antes y después, entiende que fue una estrategia del Centro Democrático. Lo puso a él a hablar duro, a señalar qué habían encontrado, qué había. Él no hizo mucho esfuerzo intelectual, él le sirvió la publicidad que en la mañana había publicado el Centro Democrático en los grandes periódicos
y de ahí sacó su discurso. Lo mismo que de los Twitter del doctor Uribe desde la instalación del Congreso. De manera pues que me pareció muy desafortunado, sobre todo porque marcó un gran contraste con el discurso del presidente electo. Fíjate, yo tengo una pregunta a usted ahí, hombre, y es, ¿quién habrá mandado a hacer eso que salió publicado? Hecho feo, no tenía ni diseño ni nada, de mal gusto, en mi concepto personal de mal gusto, esa publicación del Centro Democrático. ¿De dónde habrá salido eso? No, es una publicidad institucional. Uno vislumbra hoy que dentro del Centro Democrático hay dos corrientes. Una muy radical contra el gobierno Santos y con un grado de sectarismo bien alto, y otra más moderada. Uno supone que eso surgió de las huestes más radicales. Yo había recibido parte de esa información por WhatsApp desde la semana pasada, es decir, ellos ya venían en la elaboración de esos textos y la estaban distribuyendo entre algunas personas, seguramente vinculadas con los medios, pero comparto con usted el criterio. Parecía un aviso más bien mortuorio. Sí. De muy ¿Y mal cuál gusto. era la finalidad? En última instancia, ¿cuál es la finalidad de publicar esto? ¿Tienen presidente? O sea, ¿tienen medio congreso? Están empezando a gobernar. Yo lo que creo es que están marcando territorio y seguramente justificando decisiones que tengan que tomar en los próximos días o propuestas que tengan que hacer bastante radicales en los próximos días. Entonces de una vez dejaron claro el retrovisor, miren, claro. Ya, de una vez les cantamos todo el retrovisor para no irlo cantando a poquitico, claro, o cómo es la cosa. Sí, claro, aquí lo que pasó fue esto, y para arreglar el problema, mire todo lo que tenemos que hacer. Esa es una explicación que me parece como la más acertada. Ahora, la otra es trabajar simplemente con el retrovisor de hoy en adelante por un largo tiempo. No, es que mire, Fran, no, mire, Fran. O incluso justificar de pronto digamos que esas promesas que pueden quedar solamente en promesas y que no se vayan a cumplir, dado a la situación en cómo recogen el país. Porque es que, o sea, según lo que manifiestan, y para darle como claridad a los televidentes, es un periódico que salió y se llama La herencia de Santos, un país, y tocan 9 puntos diferentes durante toda la economía. No es un periódico, es una publicación, publicación que la pues, pusieron en todos los periódicos de Colombia. Sí, en formato periódico. Alejandra, a mí me queda una duda. A mí me dijo una fuente esta mañana y me decía que Macías no se esperaba el discurso tan conciliador de Duque y que le supo a Cacho. O sea, que él si hubiera sabido ese discurso tan conciliador de Duque no hubiera hecho esto. Hubiera sido distinto. ¿Usted lo cree así? Porque dicen que el hombre sí siente que metió las patas con lo que dijo y frente a la parte internacional, a todo el mundo. ¿Será que el hombre pensó que él arrancaba con ese discurso y Duque iba a seguir con ese discurso guerrerista? Porque enseguida hablamos del discurso de Duque, pero ¿pensaría usted? Pero yo digo que no. Yo digo que nada ahí fue en contra, por lo menos de las directivas del Centro Democrático. Es posible que el presidente no hubiera conocido el texto, pero por lo menos la gente del Centro Democrático sí. Yo creo que aquí hubo una gran infidencia, que fue la filtración que hizo Noticias 1 con una periodista en la reunión que hizo el Centro Democrático después de la posesión en un salón del Senado de la República. Sí. La celebración. Donde se entraron a celebrar y ellos todos celebraron pues el discurso de Macías y lo recibieron casi que como un héroe y lo felicitaron y el mismo presidente Uribe lo ha dicho, que se necesitaba ese discurso, y uno de los hijos del presidente, es que mire, aquí hay varios momentos frente a la reacción. Cuando él pronuncia el discurso y pronuncia su discurso el presidente, la opinión pública se viene en contra por la marcada diferencia entre los dos discursos. Total. Nadie en las redes sociales salió en defensa de Macías. Cuando ya terminan los eventos, sale Paloma Valencia, un hijo del expresidente, y el mismo Macías a decir que eso era necesario. Entonces ya empieza un sector de la opinión, muy reducido lo vi, a seguir defendiendo a Macías. Pero la crítica seguía fuerte en las redes sociales. Aquí hay que hacer una salvedad.
Y es que aquí no estamos diciendo que el señor Macías dijo mentiras o que dijo la verdad. No, dijo una verdad, ¿sí o no? Lo que pasa es que lo que quedó cuestionado fue el momento de decirlo, no lo que dijo. Pudo todo ser verdad y como lo dijo y la situación crítica del país. Usted tiene apartes, Duber. Sí, Nacho, mire, comencemos. Hablábamos ahora que se manejaron los mismos temas, seguridad, educación, salud, pero lo dijeron de maneras muy diferentes. En un primer momento, el presidente Iván Duque pues habló de superar las diferencias, de dejar de hablar de izquierda a derecha, y esto fue lo que dijo él con respecto a ese tema. Quiero gobernar a Colombia con valores y principios inquebrantables, superando las divisiones de izquierda y derecha, superando con el diálogo popular los sentimientos hirsutos que invitan a la fractura social. Quiero gobernar a Colombia con el espíritu de construir y nunca destruir. Don Duber, muéstreme a Macías. Bueno, Nacho, mire, con respecto al tema de superar las diferencias, pues Macías, el senador, esto fue lo que indicó. En el plebiscito de octubre de 2016, convocado por el gobierno, los colombianos mayoritariamente votamos por el no a los acuerdos de La Habana, pero el gobierno del expresidente Santos se negó a modificarlos y, por el contrario, desconoció el mandato popular. Este nuevo Congreso de la República tiene la responsabilidad de modificarlos y ajustarlos para restablecer el Estado de Derecho y devolverles a los colombianos la confianza perdida en sus instituciones. Hay que recuperar la legalidad en Colombia. Siempre creímos que para firmar esos acuerdos no era necesario hacer trizas la Constitución ni las instituciones, porque en Colombia no ha existido una guerra civil ni un conflicto armado, sino una amenaza terrorista contra el Estado. Por tal razón, es urgente tramitar las modificaciones necesarias sin caer en el fanatismo de destrozar los acuerdos. Muy bien, ahí tienen aparte. Don Germán Mendoza. Yo quiero preguntarle al doctor Elejalde, porque Nacho, las cifras sí se han sido cuestionadas, algunas cifras muy acertadas, pero otras le han criticado a Macías que no son acordes con lo que presentó el gobierno al dejar el presidente Santos el cargo, que lo hizo el 20 de julio, y las cifras que ha entregado en la rendición de cuentas de todos los ministerios. Nos pinta a Macías un país como apocalíptico, como que estamos muy mal. ¿Ese país es real, doctor Elejalde? ¿Todas esas cosas son ciertas? ¿Estamos tan llevados en este país? No, yo lo que creo que Macías hizo fue exagerar. Yo no discuto que algunas de las cifras y de sus dichos puedan ser verdad. De hecho, yo en mi artículo del periódico El Mundo, donde hice un balance de la gestión del presidente, le cuestioné varias cosas. Aquí, como negamos, pues, que estamos inundados de coca. Claro. Es absolutamente cierto. Pero aquí se bajaron niveles de pobreza extrema. La inversión extranjera aumentó. El desempleo disminuyó. El empleo mejoró. Estamos en un desempleo de 1 dígito, donde en el gobierno anterior era de 2 dígitos. Yo creo que hay muchas cosas que se han logrado. Hay otras que no se lograron. Fue un gobierno de claros y oscuros. Yo diría que como todos los gobiernos, estamos en un estado tercermundista, en un estado pobre, en un estado donde hay mucha corrupción, hay que reconocerlo, no lo podemos negar, en un estado donde hay muchas falencias, pero en un estado donde se ha venido trabajando en algunos frentes y logrando algunos objetivos en algunos frentes. En infraestructura, mire, cerca de 70 aeropuertos se mejoraron o se construyeron, cerca de 450 puentes se construyeron en todo el país. Aquí hay infinidad de obras que se lograron. No todo lo que necesitamos. En vivienda regalaron cerca de 300.000 viviendas y se completaron cerca de 1.800.000 viviendas construidas en los 8 años, algunas de ellas con el aporte del Estado. Pero en contraste precisamente con eso que manifestaba Macías,
En contraste, el discurso del presidente Duque sí lo reconoció, o sea, sí reconoció que se han bajado los niveles de pobreza, sí se reconoció que se ha ampliado la clase media, sí se reconocieron esas cosas, y entonces ahí es donde uno dice, lo que usted está afirmando, pues que de verdad se ve como dos vertientes, dos corrientes en el centro democrático, empieza a hacerse de manera muy visible. Claro, a mí no me cabe la menor duda. Hay un ala más radical que otra, y el ala radical estaba representada ayer por Macías. Tampoco me cabe la menor duda que ahí hay una lucha por ver quién aparece dirigiendo esa ala radical. Si Paloma, Paola, Holguín, si José Obdulio o si Macías. Y yo creo que ayer Macías marcó un punto bien alto. Ahora, lo cierto es que no nos metamos mentiras. Su discurso frente a la opinión pública lo opacó el discurso del presidente, claro, siendo el discurso del presidente un excelente discurso. Sí, porque sí, siendo un excelente discurso, el de Macías. Nos quedamos, no, el del presidente. Opaca el de Macías al excelente discurso. ¿Por qué lo opaca el de Macías? ¿Qué tenemos en la cabeza los colombianos? Nos gusta la polémica, el escándalo, mostrar lo malo. Yo creo que antes eso fue lo que indignó a muchos, que había mucha comunidad internacional, y sacar precisamente a relucir lo malo, los trapitos delante de toda la comunidad internacional no cayó muy bien. Pero además miren que después del discurso, Macías publicó en Twitter, y eso fue lo que dijo, en mi discurso a nadie insulté, a nadie ultrajé, simplemente leí las cifras del gobierno saliente, es la realidad del país, pero realidad que no puede comprobar porque las cifras, como decimos, están siendo cuestionadas. Pero asistíamos a la posesión de Duque, no a la posesión de Macías. Exactamente. Pero es que ni siquiera decir una sola cosita positiva del expresidente. Y el epicentro del acto y del evento debió haber sido lo obvio, el presidente de la República. Sí. Se estaba posicionando. Ajá. Y llevó un buen discurso, no lo podemos negar, no fue extenso, 50 y tantos minutos, tocó todos los temas, le podrán decir que fue genérico, que tal cosa, pero de eso se trata un discurso de posición de un presidente. Bueno, y no se puede entrar. Punto uno, ahora, pero mire, ratificar lo que hizo en campaña. Claro. Pero mire, le digo, ¿cómo sería lo que observó el presidente y las caras que observó el presidente, que él morigeró su discurso? Sí. Hubo frases que era una de las cosas que decía en el discurso que le entregaron a los periodistas la oficina de prensa previamente, y otras lo que el presidente pronunció finalmente en el atril. Él dio una cosa, cambió algunas palabras y algunas frases que eran digamos un poco fuertes frente al gobierno anterior, y le dejó todo eso a Bueno, perdóneme, vamos a rematar con Macías, porque ustedes ya me están saltando a Duque vamos a hablar del discurso de Duque después de la pausa. ¿Le convino al país este discurso, o sigue que este discurso puede ser un discurso que sigue generando polarización? Voy a decir una cosa un poquito fuerte, pero me parece que es real. Eso no va a pasar de ser un folclorismo. Yo creo que eso no va a tener ninguna trascendencia. Finalmente, si el presidente actúa como lo dijo en su discurso, y no tengo razón para dudarlo, pues eso va quedando, ese discurso en el folclore, en lo anecdótico, con todo y lo que se ha indignado la gente. Yo tengo una inquietud sobre eso, doctor Elejalde, porque también hay, digamos que esa dureza en el discurso de Ernesto Macías, por ejemplo, lo de las Cortes, que ojalá las Cortes no sean esto y lo otro y lo demás allá, pues eso tampoco cayó bien entre los magistrados de las Cortes. Pero a algunos analistas dicen es que esto es como casi que imponiéndole al presidente Iván Duque, mire, la línea que tiene que seguir es esta, no se salga de aquí, a pesar de que usted tenga un discurso distinto. ¿Será que va a haber ese tipo de presiones? Pues uno no duda que el ala radical del uribismo va a tratar de imponerle la agenda al presidente, pero ahí vamos a ver de qué está hecho el presidente. Muy bien, señores, una breve pausa, volvemos a Nos Cogió la Noche. Enseguida con el análisis ayer de este acto tan importante. Tenemos un nuevo presidente en Colombia por los próximos 4 años. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Es el momento de pensar en descanso, y espero que lo esté haciendo en un colchón RG. Encuéntranos en los principales centros comerciales. Ahora dormir bien está al alcance de todos.
La otra óptica de todo este análisis político, el doctor Elejalde es una de las personas más reconocidas en nuestro departamento, inclusive hasta en Colombia, en análisis político. Columnista. Columnista, porque es que en Antioquia tenemos de qué hablar. Y no solamente es el doctor Tobón. A él lo invitaremos más adelante, ya nos confirmó para la semana entrante, aquí estará con su típica acidez, pero queremos escuchar a muchas personas como el doctor Elejalde, preparados, estudiosos, que tienen todo el criterio para hablar de este tema. Así que los que quieren seguir agarrados aquí en Facebook y seguir con la misma, sigan. Eso no los va a llevar a ningún lado. Sí, no los va a llevar a ningún lado. Esa polaridad, esa pelea, no. Escuchemos y traemos a los que realmente saben. Nacho, ¿me permite decir una cosita sobre eso? Pueda. Porque es que, mire, aquí a veces traemos analistas de todas las visiones. A veces unos tienen una visión de una realidad distinta a la que tiene el doctor Elejalde o Tobón, y entonces terminamos todos los de la mesa salpicados, que son uribistas, antiuribistas, que petristas, que izquierdistas, derechistas, yo no sé qué somos todos. Y otra cosa, el doctor Tobón lo piden muchos, y cuando lo traemos, que para qué trajeron a Tobón, que porque ese señor es muy negativo, que etcétera, etcétera. Vea, señores, este es un programa de televisión que la gente decide si quiere ver o no. Y el programa no es para criticarlo, sino para ver los analistas que tenemos aquí. Pienso yo, con todo respeto, aceptamos las críticas, pero no todo se puede criticar, porque entonces, ¿qué esperanza? Nunca le daremos gusto a nadie. No somos perfectos. Entra un nuevo ritmo. El discurso de Duque demuestra su juventud y la gente joven es más rápida, no se enreda, van y se van. Y son locuaces, porque eso lo vimos ayer con Duque. Él tenía claro todos sus puntos. Pum, 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 se fue. Sorprende mucho, y lo quiero traer como en primer punto, es lo que dijo el ELN. ¿Ves? Porque muchos esperaban, entre ellos el doctor Tobón, que iba a hacer tresas todos los acuerdos y que con lo del ELN no iba a salir. Trataremos de tenerlo aquí la semana entrante que nos explique todo eso. Pero apartado completamente de ese discurso, y ya se va y dice, no, es que aquí no somos ni capitalistas, ni socialistas, ni izquierda, ni derecha. Aquí tenemos que, o sea, es un discurso que sorprende. ¿Cómo entender lo de los helenos? No, primero vuelvo y repito lo que dije hace un momento. El discurso del presidente fue un discurso conciliador, no fue un discurso guerrerista. Con respecto a lo del ELN, me parece que inclusive marcó diferencia con lo que venían diciendo en la campaña el Centro Democrático. Él dice, nos vamos a dar 30 días para analizar qué está pasando, vamos a poner unas condiciones. Me imagino que el anterior gobierno también lo estaba haciendo, y vamos a hacer algunas exigencias, pero se mostró la voluntad de seguir y de continuar. Es que yo lo decía ahora, extra micrófono, no le queda fácil al presidente, después de haber ganado, tirar para arriba los procesos de paz. El que viene adelantando con los helenos y el que se adelantó con la FARC. Es posible que él algunas cosas de las que defendió en la plaza pública las trate de negociar con la FARC y las trate de imponer al ELN, pero le va a quedar muy difícil decirle a gente que estuvo hermano, devuélvanse para el monte y dedíquense a hacer lo que estaban haciendo porque no queremos nada con ustedes. Eso no pensar en Colombia. Eso pues es utópico pensar que el presidente va a llegar allá, a Veamos. ese grado. Yo pienso que finalmente el ELN va a tener que entender que no está negociando con Santos. El ELN va a tener que entender que está negociando con una mano un poco más dura. Pero entonces déjeme preguntarle ahí, no está negociando con Santos, pero entonces ¿será que sigue negociando con Uribe? ¿O eso no le va a gustar a Duque? No, pero le digo, ¿será que entonces está pensando, no, ahora ya nos tocó negociar con Uribe, porque aquí todo es Uribe, ¿sí o no? De hecho, muchos dicen, no va a ser Duque el que va a gobernar, sino que va a ser Uribe. Yo creo que el presidente Uribe tiene que estar pensando lo mismo. Es decir, ya ganaron, ya les toca es gobernar y regresar a épocas pasadas y nefastas no creo que sea lo bueno para este país. Veamos lo que dijo Duque con respecto a este tema. Durante los primeros 30 días de nuestro gobierno vamos a realizar una evaluación juiciosa, prudente, responsable y analítica en detalle de lo que han sido los últimos 17 meses de conversaciones que ha adelantado el gobierno saliente
con el ELN. Nos vamos a reunir con las Naciones Unidas, con la Iglesia Católica y los países que han venido apoyando dicho proceso, para que en el marco de la independencia institucional nos den su opinión sobre el mismo. Pero quiero dejar claro, quiero dejar absolutamente claro que un proceso creíble debe cimentarse en el cese total de acciones criminales, con estricta supervisión internacional y tiempos definidos. Queremos avanzar, pero para avanzar hay que dejar la impronta de que el pueblo colombiano no se va a dejar intimidar por la violencia ni presionar por la violencia en ninguna forma. Muy bien, pone algunas cosas claras, no dejarnos intimidar y dice, seguimos. O sea, esto no va a ser que ya borramos y otra vez ustedes para el monte y yo vuelvo ya al monte del país. Pero es lo que uno le entiende. Miren, Nacho, que hay cosas que ya no dijo. Recuerda que ellos en campaña dijeron que se tenían que concentrar en un sitio. Sí. Ya no habló de eso. Habla de tiempos, plazos. Eso está bien. Las negociaciones no pueden ser indefinidas. Habla de cese de hostilidades puntualmente. Claro, lo que estaba buscando el gobierno Santos. El gobierno Santos estuvo buscando con ellos que se cesaran todo tipo de hostilidades. Ahora le está diciendo, bueno, hablamos y discutimos, pero hay que cesar hostilidad. Lo que no se dijo fue cese bilateral. ¿Será que solamente se le va a exigir unilateral y las ofensivas por parte de las fuerzas militares continuarán? Pero es que no pueden cohibirle a las fuerzas militares que haga su labor, que persiga otros actores. No, pero yo digo que en el ELN. Yo pienso que no puede existir confrontación de parte y parte, porque si lo que los quieren es acallar y acribillarlos, se vuelve muy difícil. Y no soy pues defensor del ELN, ni más faltaba. Ellos no van a aceptar eso. Pero así no lo aceptan. Yo pienso que eso tiene que ser un acuerdo bilateral. Llegamos a un arreglo de que nosotros no seguimos delinquiendo y ustedes nos dejan. Ahí puede que vuelva a surgir el tema de los sitios donde el gobierno estaba diciendo que el actual gobierno dijo en su campaña que se tenían que concentrar ellos, que ayer ya no lo mencionó el presidente. ¿En dónde quedó entonces la consulta anticorrupción cuando ya el presidente actual Duque lo vuelve política de Estado? Clarísimo, muéstremos aparte de lo que dijo para que usted nos dé su análisis. Así, Nacho, mire, eso fue lo que indicó con respecto a la corrupción. Le prometí a Colombia que como presidente asumiría esa tarea con entusiasmo y hoy les anuncio que vamos a empoderar a todo el pueblo colombiano para denunciar a los corruptos y que ellos sepan que todos los estamos mirando, los vamos a señalar y los vamos a perseguir. Endureceremos las penas a los corruptos y les aplicaremos que no tengan casa por cárcel ni reducción de penas. Vamos a sancionar severamente a las empresas, sus dueños y sus gestores que corrompan funcionarios, prohibiendo además su contratación con el Estado. Vamos a promover los pliegos tipo, como lo dijimos en campaña, en todos los sectores del Estado, y vamos a limitar a no más de 3 periodos la presencia en cuerpos colegiados de elección popular. Pero también vamos a hacer imprescriptibles los delitos contra la administración pública y vamos a hacer de la declaración de bienes un deber consignado en la Constitución. Bueno, doctor Elejalde, su opinión, porque tenemos una gente trabajando duramente en la consulta anticorrupción. Y ya llega un presidente y dice, no, es que esto es lo que voy a hacer, y de una. Es como que queda desvirtuado al otro. De los 7 puntos, prácticamente está hablando de resolver como 4 o 5 puntos. Y ¿sí la no? pregunta es si esto no es una bandera con miras a las elecciones del 27 de octubre del año entrante, de la que se estaban adueñando Claudia López y compañía, y que de pronto ahora se quiere apropiar de ella Iván Duque. Pero él lo había hecho en campaña, o sea, desde campaña había anunciado lo que ayer volvió a repetir en su discurso de posesión. Es que yo lo que creo es que el tema anticorrupción le hizo mucho daño a los partidos políticos tradicionales
y a los candidatos tradicionales. De cierta manera, la fortaleza de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales pasadas estuvo ahí. Otra parte pudo haber sido el temor, el antiuribismo, que llevó mucha gente allá, como también llevó mucha gente de la izquierda y del centro-izquierda hacia la derecha por temor a Petro, al radicalismo de Petro. Entonces, el gobierno entendió, el nuevo gobierno entendió que eso tenía hastiada a la gente. Él comienza enviando un buen mensaje, a mí me parece, que fue el no haberle entregado cuotas de poder a los partidos políticos, aunque no podemos dejar de reconocer que allí sí hay cuotas para el Centro Democrático. Pero yo también digo, ellos ganaron y están en todo su derecho de gobernar con su gente. Pero la verdad es que no hubo repartija de puestos a los partidos políticos y es un inicial buen mensaje. Así uno tenga críticas de que le entregó muchos cargos y ministerios a los gremios y a los poderosos de este país, que es una gran realidad. Lo segundo es que la consulta anticorrupción es, yo diría que un mensaje simbólico que el pueblo colombiano le va a enviar al Congreso de la República. Mire, esto lo tiene que hacer. El pueblo lo quiere y el pueblo lo pide. Porque es que nos debe quedar claro que la Constitución no se reforma por consulta popular. La Constitución se reforma por acto legislativo en el Congreso, por asamblea constituyente citada por el pueblo o por un referendo convocado por el Congreso de la República. De resto, no hay posibilidades de que se incorpore lo que salga en la consulta dentro de la legislación vigente. Hay simplemente un mandato al Congreso de que tiene que cumplir lo que ahí se dice. A mí me parece muy bien que el presidente comience a pensar que muchas de esas cosas el país las necesita y el país las requiere. Y mire, está diciendo cosas nuevas y bien interesantes. Los delitos contra el Estado no prescriben. Me parece que es una revolución dentro de las propuestas. Eso hace que... O sea, no va a tener que ya 10 años la investigación y ya prescribió. No. ¿Eso a usted le parece que es un cambio radical? Me parece que es muy importante. Muy bien. Está bien. Sí, claro. Que está muy bien. Lo segundo es que, eso sí lo dijo en campaña, no más casa por cárcel, no más rebajas, y me parece que eso apunta también a combatir lo que se quiere. La licitación o la convocatoria tipo de que habló, en algunos lugares se ha estado ensayando y es muy positiva y es muy benéfica. Parece que es otra decisión que apunta en el sentido correcto a buscarle fin a todo esto. Pero aquí también hay que decir que hay que darle dientes a los organismos de control y sacudirlos. Es que cuando aquí dicen que se roban 50 billones de pesos, que eso es un furgonal de plata, eso no cabe en cualquier calculadora al año, nos están diciendo que aquí alguien está dejando de cumplir con su deber. ¿Qué hacen las procuradurías? ¿Qué hacen las contralorías? ¿Y qué hace la fiscalía? Porque es que esconder 50 billones de pesos no es fácil. ¿Por cuál camino se desarrolla esto más rápido? O sea, el camino de Claudia López Aceri, digamos, que logra que 15 millones de colombianos vayan y voten. O el Duque, ¿qué puede hacer? El presidente Duque se va en este momento y lo lleva al Congreso y se vuelve ley. ¿Cuál es el camino más expedito para que esto tenga? Porque es que una cosa es salir en el discurso inicial, voy a hacer esto y empieza. No, es que el Congreso no, lo pasé para esta sala, lo llevé para la otra y todo se queda en veremos. Nacho, ¿y no será que Esto sin duda lo que muestra es que realmente la consulta anticorrupción, él ahorita lo mencionaba, es como un llamado de atención, pero es un llamado de atención que nos va a salir muy costoso, aunque entiendo que, bueno, todos tenemos el derecho de ir a votar y demás, pero es simplemente un llamado de atención por lo que hemos visto de varios expertos. Entonces, de pronto, la cantidad de plata que vamos a invertir en una consulta, ¿para qué? Simplemente para llamar la atención sabiendo que el presidente
hoy en día ya está diciendo que se va a hacer y que es Claudia fácil. López dice lo contrario. Claudia López dice que una vez que esto gane, en un año tiene que estar ya todo funcionando. Pero los que todo expertos tiene, dicen eso otra lo cosa. dijo en Manizales, lo he leído, usted me mandó un video y ella dice, no, ganamos esto y en un año eso ya quedó solucionado, el Congreso lo tiene que tramitar porque esto es una acción popular y eso queda resuelto. Le hago la pregunta al doctor Alejandro. El Congreso lo tramita, pero lo reforma, lo niega, lo esconde. A mí me parece que la consulta es necesaria como un mecanismo educativo y como un mecanismo de presión, para que sepa que hay mucha indignación con eso que está pasando. Porque, doctor Alejandro, perdone que le interrumpa, porque es que estos proyectos que propone el presidente Duque, sí, igual se pueden llevar al Congreso, era lo que decía Angélica Lozano en los medios de comunicación, es que proyecto que se presente no necesariamente se aprueba. Entonces, se presenta este proyecto, todas las ideas maravillosas que me parecen a mí maravillosas del presidente Duque en cuanto al tema de la corrupción, pero falta ver si el Congreso las aprueba. Podría ser que se tramitan y se hunden por falta de quórum, como ya hemos visto que se salen del quórum y lo dañan, entonces no pasa nada. Ahí es donde vuelve a revivir la necesidad de la consulta para hacer una presión distinta. Lo grave, Germán, es que terminemos en que la gente empiece a decir no vote la consulta, esa es la campaña de Claudia, eso es tal cosa, eso es lo que están diciendo. Y no saquen los votos. Mire. Y en segundo lugar, que llegue al Congreso las ideas del presidente, las discutan, las debatan, las archiven y no las aprueben. Pues mire, de hecho esta mañana el señor Rafael Nieto Loaiza, que también pertenece al Centro Democrático, lo decía en una entrevista, la consulta es maravillosa, antes ojalá y la consulta la vote todo el mundo, porque eso facilitaría este proyecto de ley que piensa presentar el presidente como tal, porque ya no sería un proyecto como de él solamente, sino, mire, es que está apoyado por todo el pueblo que acudió a la consulta. Lo sustenta. Pero el proyecto de Duque no le resta importancia a la consulta. Yo no creo. No. Antes debería de reafirmar. Sí, o sea, es que incluso antes presiona, porque él manifestó incluso en campaña y cuando en estos últimos días, pues ya cuando es presidente electo, que iba a apoyar la consulta anticorrupción precisamente porque estaba de acuerdo con lo que se estaba formulando. Y de hecho hoy en los proyectos que radicó ante el Senado, están la aplicación de los pliegos tipo, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la limitación de la reelección en corporaciones públicas. O sea, esos serían como los 3 primeros de esos 7 puntos que la presidencia de Iván Duque le va a hacer más fuerza. Entonces, si eso le caminan rapidito, estos 3 puntos de los que habla también salen y digamos que se van rapidito y se logra hacer. Entonces ya la consulta no debe ser de 7 puntos, ya debe ser de 4 puntos. No es que pero la consulta se va a votar ya. Sí, no, ya, no hay nada que hacer. Bueno. Entonces usted lo ve bien, o sea, se vuelve política de Estado, ya el presidente dice, voy detrás de esto. Y yo personalmente votaré la consulta que sí. Sí. Claro, los 7 puntos. Es que coincide la consulta con lo que está diciendo el presidente. Claro. Entonces no hay razón para los que se oponían, argumentando otras cosas, de no apoyarlo cuando tenemos un presidente comprometido con esto. Es con la consulta apoyar la propuesta de Duque. Claro. Hay un tema importantísimo, hombre, yo no se lo había escuchado y lo vine a escuchar ayer nomás, los delitos conexos. Me pareció una propuesta que no la había escuchado. Háblenos un poco de esto, doctor Elejalde. Pues ese ha sido un discurso del Centro Democrático desde que se suscribió el acuerdo con la FARC, donde dijo que no tenían por qué ser delitos conexos al delito político ni el narcotráfico ni el secuestro. Y coherentes con eso están proponiendo que de aquí en adelante, porque en materia penal la norma no es retroactiva, no se pueda llegar a acuerdos de paz donde se pacte o acuerde que delito conexo al delito político lo sea el narcotráfico y el secuestro. Tate quieto para la BACRIM, entonces. Es que nosotros, pero vivimos del narcotráfico, pero no estamos tate quieto para los paramilitares, tate quieto para todos los delincuentes que están viviendo el narcotráfico, pero siendo delincuentes, o solo y exclusivamente esto es para los grupos alzados en armas guerrilleros. No, para nadie. Para todo el mundo. mundo. ¿Y esto qué repercusiones tendría para los acuerdos firmados y para los diálogos? Nada. Ninguna. No. Para los que vienen, sí. En el futuro. En el futuro, sí. Todo es para el futuro. Si lo aprueban. Depende de cuándo se suscriba el pacto con el ELN. Si primero sale la reforma propuesta por el presidente,
obvio que con el ELN entonces no se podrá hacer eso. Pero si no ha salido, es posible que se aplique lo que se aplicó con la FARC, mientras sale la norma. Pero eso depende de la agilidad y la presteza con la cual se haga el diálogo con el ELN. Yo le tengo una pregunta y es, con todo lo que el presidente dijo ayer en su discurso, digamos que los ojos de todo el pueblo colombiano van a estar no solamente en él, sino con mayor, digamos, relevancia en el Congreso. Es decir, el presidente nos mostró y nos prometió una cantidad de cosas que ojalá y todas se cumplan para que este país salga adelante. Pero de ahí a que en el Congreso se apruebe todo lo que él quiere hacer, digamos que ahí es donde el pueblo colombiano va a estar quiénes sí y quiénes no, porque es que simplemente o ayudan a que este país se construya o simplemente están algunas personas por frenar las cosas simplemente por vanidad política. Yo pienso que él va a tener dificultad en el Congreso, y le voy a hacer el análisis desde el punto de vista político. El gabinete en el gabinete no hay representación política, sino del Centro Democrático. Y el Centro Democrático no hace mayorías en el Congreso, no las tiene. Pero la doctora Abudinen no es de Cambio Radical, que esa es la única, bueno, una de las dos que pasa del gobierno anterior a este. Karen Abudinen. Es que hay mucha gente que estaba en el gobierno anterior y continúa, pero por vínculos con él o con el Centro Democrático. No conozco el caso concreto de ella. Algunas personas dicen que es muy cercana a la familia Char, de Barranquilla, pero a otras personas dicen que es más cercana al presidente que a cualquiera. Entonces, mire, lo que yo le quiero decir es que no va a tener, de otra manera, Germán no estaría tan, digámoslo, empleando una palabra un poquito prosaica, tan retrechero el doctor Germán Vargas, porque ellos están muy retrecheros, la U y Cambio Radical. Y Cambio Radical. Los que están un poco más entregados son el Partido Liberal y el Partido Conservador, advirtiendo que el Partido Conservador tiene presencia en el gabinete, pero más como cuotas de la doctora Marta Lucía Ramírez, por ejemplo, la ministra de la ministra de Transporte es amiga y compañera de oficina de la vicepresidenta. Entonces uno puede, es conservadora, uno puede entenderlo como una cuota de ella, pero también una cuota del Partido Conservador, innegable, indudablemente. Lo mismo pasa con el ministro de Hacienda, que va a ser un hombre muy poderoso adentro. El Centro Democrático tiene ministros de su cuerda, pero volvamos al tema. Yo lo que creo es que él le va a quedar un poquito difícil manejar el Congreso, por la pregunta de ella. ¿Por qué? Porque no tiene maniobrabilidad frente al Congreso. Yo por eso decía hoy en algún otro medio que creía que el gabinete era de corto vuelo, porque iba a tener que darle representación política a otras corrientes. Yo no estoy hablando de mermeladas, ni de auxilios, ni de contratos, ni de canonjías, pero que tiene que tener en el gabinete representación política, yo creo que la va a tener que tener. ¿Y quién considera usted que debe tener? ¿De qué ala? No, yo no sé, los que le están ayudando. No, pero ¿de qué ala? Los partidos que estén comprometidos con él. Porque hoy no vemos ahí representados sino a Marta Lucía Ramírez y digamos algo al Partido Conservador. Pero definitivamente la que tiene presencia política, además porque ganó las elecciones, es el Centro Democrático. Pero hay otros que están medio entregados y que lo necesitan, como el Partido Liberal, como Cambio Radical y como la U, no tienen representación política en el gabinete. Y la van a querer. Y la van a querer, obviamente. O sea, pero la izquierda nunca aceptaría un cargo de estos. No, la izquierda no. No, y la verdad es que él no la necesita. Él con el apoyo del Partido Liberal, que lo ha entregado, del Partido Conservador, de Cambio Radical y la U, tiene absoluta mayoría. Y él necesita el Congreso indiscutiblemente para hacer toda esta reforma. Además, tiene muy poco tiempo y tiene que actuar con el Congreso rápidamente porque son 4 años, entonces 4 años es dura la cosa. Y él tiene que aprovechar el momento político. Está en el primer año es el definitivo. En la parte alta de la cresta y de la opinión, y tiene mucho capital político y lo tendrá que gastar en las reformas. No creo que se quede ahí esperando a perder capital político por la acción del tiempo y cuando llegue a hacer las cosas ya no tenga capital político para invertir. Esas presiones de estos partidos que entrarían a aumentar, digamos que la maniobra en el Congreso para que les den representación, no le afectarían a él porque él fue muy radical en que no vamos a darle a nadie puestos ni nada. Es decir, eso no sería ceder un poquito y de tener que dar el brazo a torcer en ese tema. Pero es que la verdad es que yo
yo gobierno primero con los amigos y en segundo lugar con los que me están apoyando y con los que están comprometidos con mi programa de gobierno. Lo grave de él sería que empezara a repartir mermelada, que inclusive la puede repartir sin entregar ministerios. Venga, yo les doy contratos o les doy auxilios o plata para sus regiones. Eso es lo que él no puede hacer. A mí la representación política existe en todo el mundo, y eso es apenas natural. Vámonos con otro punto, Duber. Así es, Nacho. Mire, el presidente Iván Duque también habló de la cadena perpetua. Él dijo que en sus correrías por todo el país la gente insistentemente le decía que por favor considerara el tema de la cadena perpetua para violadores de niños, asesinos de mujeres y de niños. Y esto fue lo que nos dijo, o lo que dijo. Que trabajemos por la seguridad ciudadana, que tengamos mecanismos para georreferenciar el delito, que desarticulemos las estructuras, que persigamos a los jíbaros que inducen a los niños a la tragedia de la droga, que sancionemos con cadena perpetua a los proxenetas, a las madams, a los violadores y asesinos de menores y de mujeres, y que nos concentremos en una agenda de prevención. Se empieza a hablar ya seriamente en este país de cadena perpetua. Pero yo creo que eso es populismo punitivo, que no es mía la frase. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hoy, para los violadores de niños existen penas superiores a 50 años, que es en la práctica una cadena perpetua. Es que el problema de este país no es ese, porque aquí al delincuente no lo intimida una pena alta. ¿Por qué no lo intimida una pena alta? Porque aquí hay mucha ineficiencia, ineptitud de la rama judicial para perseguir el delito. Aquí hay, de 100 delitos, el 95% no se investiga, no se da con los responsables. De 100 delitos, en el 72%, de 100 delitos denunciados, no es el caso anterior, en el 72% no se da con los responsables. Yo pongo un solo ejemplo. Cuando Garavito fue capturado y confesó todos sus delitos, ya había gente condenada por los delitos de Garavito. Eso lo que es una tristeza para el sistema judicial. Yo creo que aquí lo que hay es que mejorar el sistema judicial para que al delincuente se le persiga, se le judicialice y si cometió el delito se le condene. Pero no que tengan la seguridad de que en el 95% tienen la posibilidad de que no los pillen nunca. Exacto. Mientras tengamos esos niveles de impunidad, es absolutamente imposible. Ahora, yo le oí un discurso a la nueva ministra de Educación, de Justicia, muy serio, esta mañana, hablando de reevaluar penas acordes con los delitos y de crear políticas criminales serias. Eso va en contra de la propuesta del presidente Duque. Yo creo, doctor Elejalde, que verdaderamente aquí el reto para el presidente Duque es mejorar el sistema carcelario, porque sabemos cuáles son las condiciones de hacinamiento que se presentan en estos momentos, y no solamente en Antioquia, sino en todo el país. ¿Usted qué piensa de eso? No, pues imagínese usted si apenas estamos condenando o investigando el 5% de los delitos que cometen en el país. No, vamos a alquilar un país entero para guardarlos. No hay dónde. ¿Dónde van a guardar antes? Es que aquí no hay políticas criminales serias. Muy bien. Y eso no es serio. Yo lo que creo es que aquí los gobernantes, todos y desde hace muchísimos años, han cogido las reformas constitucionales como un mecanismo para distraer a la opinión pública mientras hacen o pasan otras cosas. Entonces ya nos van a poner a hablar de hoy en adelante como el caballo cochero, que cadena perpetua sí, cadena perpetua no, cadena perpetua sí, cadena perpetua no, mientras el gobierno y el Congreso van haciendo otras cosas y seguramente van eludiendo lo más importante. El presidente en eso debe reevaluarlo y escuchar a su ministra de Justicia, que esta mañana me pareció demasiado juiciosa en lo que dijo. Germán Mendoza, ¿qué más le llamó a usted la atención o alguien de la mesa del discurso ayer para que hablemos un poco de...? A mí me parece que, no sé si está en los apartes que nos alistó
Duber, pero a mí sí me gustó esa parte de cero divisiones, acabar con odios y con ismos. Pero y fue quisiera preguntar, sí, la primera que mostramos. Ismos, cuando Sí, hablaba sí, de ismos, no escuché si lo dijo. Sí. ¿A qué se refería, doctor Elejalde, el presidente Duque con eso de acabar con los ismos? ¿Son los nombres propios de partidos políticos, movimientos? No, yo lo que creo que el presidente estaba invitando era a que todos empujáramos el carro para el mismo lugar. Pero yo también digo una cosa y puede sonar altisonante, algo estilo Macías. Yo diría que a nosotros no nos puede asustar que tengamos divergencias, no nos puede asustar que tengamos opiniones distintas, que tengamos una concepción del Estado y de lo que debe hacer el Estado distinta al que está gobernando. Por eso hay partidos en el gobierno que gobiernan y sacan adelante lo que propusieron en la campaña, pero hay partidos en la oposición convertidos en alternativa de poder. Sí. Es decir, yo no estoy de acuerdo con eso, yo lo que creo es en esto, y señalando en las cosas en que no están de acuerdo, para que en las próximas elecciones ellos sean verdaderamente alternativa de poder. Pero aquí lo que no podemos es que ganó uno y al otro día estamos todos allá, buscando a ver cómo se va a repartir la torta. No, que el que ganó gobierne y arme mayorías como a bien tenga, pero que el resto hagan oposición para que existan verdaderas alternativas de poder. En eso consiste la democracia. Y en eso es la democracia en los países industrializados. A mí me llamó la atención el tema de la salud y habló muy claramente sobre poner en cintura las EPS, y la verdad es que yo pienso que ya llegamos a un punto en que todos necesitamos eso, porque pues estamos viendo lo que está pasando con las EPS que cierran, con que cada vez se presentan más casos en otras tantas y no aparecen las cabezas visibles. A mí eso personalmente me gusta para ver si por fin pues vemos mejorado este factor tan importante para todo el pueblo colombiano. Lina, mire lo que dijo precisamente él sobre salud, hablando de salud y de educación. Yo no me canso de decir que Colombia es resiliencia. Hemos sido capaces de construir un vigoroso aparato productivo en medio de 3 cordilleras y difíciles laderas, hasta convertirnos en una economía pujante que el mundo reconoce y que se ha ganado el respeto de la comunidad inversionista. Hemos sido capaces de lograr que la pobreza se reduzca, que se expanda la clase media y que tengamos una cobertura de salud y educación que nos permite soñar con mejores progresos. Y también sea esta la ocasión para destacar la valentía y el fervor de nuestras fuerzas militares y de policía, que han enfrentado con crueldad a los criminales, la anarquía del terrorismo y la codicia del narcotráfico, saliendo siempre victoriosas y demostrándole a los violentos que nunca van a ganar espacio en esta democracia. Bueno, tema sentido de la población, y esperemos que en este corto tiempo logre encontrarle. O sea, diría yo que en 6 meses logre encontrarle el camino. Ojalá. Nos quedan unos pocos minutos, doctor Elejalde, y yo quisiera entender, o sea, entramos en una nueva dimensión de la oposición, ya con la reglamentación, con opción de salir en los medios y poder manifestar en qué no están de acuerdo. ¿Colombia está preparado para eso o la oposición simplemente podría empezar desde ya? Campaña para dentro de 4 años. No me gusta, usted no sirve, Y lo digo tanto de un lado como del otro para no estigmatizar a ninguna corriente política. ¿Sí estamos preparados o cómo va a ser la oposición que va a recibir Duque en todo este tiempo? Pero Nacho, yo le contesto con un ejemplo. ¿Cómo no vamos a estar preparados? Usted no vio 7 años de oposición del doctor Uribe. Dura. Y llegó dura y sin piedad y cruel y terminó en el poder. De eso se trata, de que los que no están a gusto estén por fuera convertidos en opción de poder. Él cuestionó, él criticó, él dijo yo hago esto aquí contrario a lo que usted está haciendo acá y se convirtió en una opción de poder ganadora. Pero ¿cómo vamos a negar? ¿Cómo el doctor Uribe pudo hacer oposición? Le permitieron hacer oposición, le respetaron hacer oposición, tanto que ganó el poder a quien le estaba haciendo oposición. Eso es necesario. Eso es saludable a la democracia. Además eso, perdóneme que emplee una palabra también un poquito prosaica, eso puya.
Eso puya al gobierno para que tenga que hacer las cosas que prometió y que no ha cumplido. Pero estamos en un esquema de partidos, en una democracia de partidos, y en una democracia de partidos hay necesidad de oposición. Ahora, a mí lo que me parece es que se cometieron errores. Ahora lo contaba, a mí me parece que la convocatoria que hizo Petro ayer a unas manifestaciones fue un error político. Yo como arranco haciendo oposición y manifestaciones con un gobierno que apenas va a arrancar. Yo espero que actúe. Es un hombre inteligente, un hombre capaz, seguramente va a ser un opositor muy duro, pero me parece que ayer se equivocó. Yo quería preguntar... Frente a cómo de pronto analiza usted la cantidad de mandatarios y de presidentes que llegaron a la posesión de Duque, ¿de pronto este gobierno va a tener muy buenas relaciones o cómo lo ve usted? No, yo antes diría que fue poca la asistencia. Sí. La verdad es que fue muy precaria la asistencia y además inexplicable. Yo no entiendo por qué. Pero me parece que el presidente va a contar con el respaldo de quienes tiene que contar y que seguramente en la comunidad internacional hay prevención con el tema de los acuerdos de paz. Yo pienso que finalmente el gobierno no va a hacer todo lo que dijo en campaña, ni todo lo que quieren sus más radicales amigos, y en ese sentido el gobierno va a buscar puntos de confluencia para no atropellar a la comunidad internacional, atropellar a los que ya se acogieron al proceso de paz y permitir que esta siga adelante. La inquietud mía, doctor Elejalde, otra vez volvemos con Macías. Algunos líderes de oposición ya declarados de oposición mostraron preocupación a raíz del discurso de Macías frente a las garantías que iría a tener la oposición en el Congreso teniéndolo a él como presidente del Senado. ¿Sí habrá garantías? ¿Sí les dejarán hablar? ¿Sí, digamos que programarán los proyectos en el orden del día como se debe ser? ¿Se les respetarán a los opositores esas garantías en el Congreso con alguien como Macías? Pues hombre, él tiene que ser garante de que los proyectos se tramiten como es. Es que mire, uno puede pensar que él acuda a pilatunitas para retardar o para introducir modificaciones en algunos proyectos, pero él tiene que entender que la arbitrariedad en procesos tan formales como esos conducen a nulidades y que él tampoco puede perjudicar al gobierno haciendo que las leyes que se despidan puedan ser declaradas inconstitucionales. Él tiene que seguir unos procedimientos que están señalados en la Ley Quinta del 92, que es el reglamento del Congreso, y se tienen que respetar porque el procedimiento y el actuar del Congreso es reglado y en eso hay que observar los procedimientos rigurosamente, so pena de que se incurren en inconstitucionalidades. Dos preguntas finales. La primera, ¿por qué es tan importante ese primer discurso de un mandatario? ¿No será que todas las palabras se quedan en el aire? No, es que era un evento de posesión. No lo digo con respecto a todos los presidentes del primer discurso, eso, todo el mundo acaba de ganar la oposición, llegaba nuevamente al gobierno, se quería saber cuáles eran los derroteros que él fijaba, el país estaba pendiente de eso. No, me parece que es una actitud lógica. En Estados Unidos viven muy pendientes de ese primer discurso. De ese primer discurso y de los discursos que anualmente pronuncia el presidente sobre el Estado de la Nación. Son discursos de los que está pendiente todo el mundo. Y la segunda pregunta, ¿cómo ve usted Antioquia con este presidente? Porque fueron buenos votos, pues dicen en el resto del país. Muchas cosas para ¿Cómo ve usted la posición de Antioquia? De hecho fue agradecido y dijo, esto para mis ancestros antioqueños y del Huila es... Sí, tiene su familia. La mamá es del Huila, pero yo lo que digo es que en representación fue más bien precaria, fue más bien cicatero, porque a mí, yo no sé si usted me deja contar un chiste. Le pregunté a un dirigente político uribista que si el secretario de Salud era antioqueño y el ministro de Salud era antioqueño y muy antioqueño. Y me dijo, hombre, a son de chiste, pues, lo invitó un amigo que cuando vino hace 15 días para Buenos Aires y compró tiquete para Argentina, queriéndome significar que no sabía dónde quedaba el barrio Buenos Aires. Pero yo pienso que ahí hay una exageración del interlocutor, pero me lo está diciendo un mismo uribista. Él se fue desde muy joven de acá. La designación de Calomario Estrada en el SENA es un buen nombramiento, es una gran posición, él es un gran tipo, me parece que fue un acierto.
perdió Medellín un candidato de los que venían casi vivos para la alcaldía de Medellín. Y le toca hacer la pregunta a Liliana. ¿Cómo ve usted el panorama político ahora ya en elecciones regionales? Aquí todo el que saca Uribe no ha llegado ni a la gobernación ni a la alcaldía. ¿Cómo ve usted ese entorno? Ahora teníamos, ¿cuántos candidatos dijo usted? 27 del Centro Democrático. Precandidato. O sea, aquí en este momento hay por ahí... aspirar, pues. Sí, hay unos 40 precandidatos. Les fue tan bien que a todos se les abrieron las ambiciones. Claro. Es muy obvio. Yo diría una cosa, siempre ha pasado eso con el doctor Uribe. Gana las elecciones presidenciales, las parlamentarias, y las regionales las pierde. Muy paradójico. Es muy paradójico. Ahora el triunfo fue más estruendoso, y creo que tiene una gran posibilidad. Pero creo que comete un error si pretende imponer candidato a la gobernación y a la alcaldía de Medellín, porque se le pueden unir los otros y fortalecerse en una de esas dos posiciones. Él va a tener que negociar con alguno o algunos partidos la otra posición. ¿Y qué tan importantes son estas elecciones para la gobernabilidad de Duque? ¿O no tiene nada que ver? No, yo no creo que tenga nada. Muy bien. Y en las huestes suristas, ¿a usted quién ve fuertes para la alcaldía y la gobernación? El caso de Medellín y Antioquia. Yo veía muy fuerte para la alcaldía al doctor Carlos Mario Sáenz, para la gobernación al doctor Andrés Guerra, pero no sé qué irá a pasar. Pues aquí lo vamos a tener estos días invitados para que analicemos bien con todos los candidatos. Precandidatos. O precandidatos. Estamos a 15 meses. Precandidatos a la alcaldía y gobernación de Medellín y Antioquia. Aquí lo queremos que usted, pero ahí sí se vuelve un poquitico más ácido. Muchas gracias. Ay, María, con el mayor de los gustos, hombre, doctor. Doctor Elejalde, usted me va a mostrar lo del incendio. Sí, Nacho, mire, estas son las imágenes que nos llegan sobre el incendio que se presenta a esta hora en el barrio Guayabal, aquí en la ciudad de Medellín, límites con el municipio de Itagüí, allí sector El Guayabo. Pues esta es una fábrica de espumas, esto fue en la carrera 53 con calle 73, sector conocido como El Guayabo. Allí pues está siendo controlado por el cuerpo de bomberos del municipio de Itagüí. Qué tristeza. Doctor Ramón Elejalde, vuelvo y le reitero mi agradecimiento. Usted es una persona que le encanta analizar. Invíteme más. Claro. Me tenía olvidado. Aquí lo siento aquí con Tom para que se agarren aquí. Ay, por Dios, dos visiones bien complejas. Usted nos tiene muy informado a continuación. Más noticias, Nacho. Bueno, ya volvemos, no se muevan. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Nos vamos a descansar y qué delicia hacerlo sobre un colchón RG, el confort ideal para lograr un sueño profundo y un despertar vital, alegre. Ahora dormir bien está al alcance de todos. Cuando una planta florece, es magia pura la que la habita. Y hoy Medellín está en pleno florecimiento. ¿De dónde proviene la esencia de lo que somos? ¿A quiénes les debemos aquello de lo que nos sentimos tan orgullosos? La de Medellín es una historia de amor por la tierra, de libertad, pujanza, solidaridad y espíritu emprendedor. Lo que hoy cosechamos es el resultado de la entrega y tenacidad de nuestros antepasados. Hombres y mujeres que de manera anónima lo dieron todo por nuestra ciudad. Pero también somos lo que somos por la determinación de líderes visionarios, por iniciativas que demostraron la fuerza de la que estamos hechos y por la educación y la cultura como ejes de nuestra historia. Hoy honramos nuestros antepasados, aquellos que nos permitieron florecer, y emprendemos con mayor fuerza nuestro camino de transformación. El futuro nos pertenece porque confiamos en lo público, porque la cultura y la educación siguen siendo nuestro norte,
porque nos entendemos en la diversidad y porque los niños son nuestra prioridad. Florecemos, porque somos una ciudad que cambia cemento por árboles, porque le apostamos a una movilidad sostenible y porque creemos en la convivencia como base del entendimiento. Aquí aprendimos que unidos podemos superarlo todo. Hoy cosechamos lo que sembramos ayer y nos preparamos para un futuro cargado de magia. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Analistas consultados por Cosmovisión Noticias calificaron de netamente político el discurso del presidente del Senado, Ernesto Macías, durante la posesión del presidente Iván Duque. En contraste, aseguran que el discurso del propio Duque fue más conciliador. Como un discurso netamente político y fuera de lugar, fue calificado el comunicado que entregó el presidente del Senado, Ernesto Macías, en la posesión de Iván Duque como presidente de Colombia. La gente del Centro Democrático, que les había tocado escuchar el discurso del 20 de julio, de instalación del Congreso del expresidente ya Juan Manuel Santos, donde hizo un balance muy amplio de todos sus 8 años, ellos no quedaron conformes. Seguramente tiene que haber sido craneado esto, tiene ya diseñado esta táctica de que Macías iba a hacer un corte de cuentas, iba a arremetir negativamente para hacer un balance contra el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, los discursos del presidente Iván Duque destacaron el llamado a la unión, a dar un paso hacia el frente, en donde la polarización de los últimos 8 años se convirtieran en un capítulo del pasado para no repetir. Fue totalmente coherente con lo que dijo en la campaña política. ¿Y qué dijo? Los anuncios de que no está, de que fue un tema en un ambiente de reconciliación, de llamar a la unión, de buscar soluciones, de evitar las agresiones. Él hizo referencias a un corte de cuentas con Santos, pero lo hizo de una forma de mucha altura, buscando más seguir hacia adelante. El contraste de los discursos fue lo más destacado en la posición de Iván Duque, pues gracias a estos, muchos de los asistentes se levantaron de la silla y no continuaron en el magno evento. Son varios los retos que tiene el nuevo presidente de Colombia, sobre todo en lo que concierne al departamento de Antioquia. Retos como el tema de restitución de tierras, y también se espera que se puedan cristalizar proyectos como el ferrocarril de Antioquia y el cable de Picacho. El tema de la restitución de tierras en Antioquia es uno de los puntos fuertes que los analistas del departamento esperan sean trabajados por el nuevo presidente Iván Duque. El señor gobernador de Antioquia ha empezado un programa muy interesante que se llama Antioquia Cero Cultivos Ilícitos y tiene un éxito positivo. Si el señor presidente fortalece esa estrategia, porque es una estrategia que parte de los territorios,
la convierte en un modelo, podemos después posibilitar ese primer acuerdo, digamos, nacional, regional, a partir del proceso de erradicación de cultivos en Antioquia. El tema de los proyectos de infraestructura para el departamento, como el cable de Picacho en Medellín y el ferrocarril de Antioquia, los dos frentes que las autoridades esperan que el nuevo mandatario atienda de manera prioritaria. Todo el tema de víctimas, de resocialización y de integración a la sociedad civil de las FARC en Antioquia. Es el sueño que tienen todos los mandatarios, especialmente el señor alcalde de Medellín, que se fortalezcan los grandes proyectos de ciudad. Por ejemplo, el cable de Picacho. El señor gobernador quiere que se fortalezca el proyecto del ferrocarril. Por lo pronto se espera que el presidente Iván Duque establezca la agenda con los mandatarios locales y así poder trabajar en las solicitudes del departamento de Antioquia. Que el nuevo gobierno nacional elimine más trámites de los que eliminó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Eso es lo que están pidiendo los empresarios agremiados en la ANDI. Dice la ANDI que actualmente hay 18.000 trámites, de los cuales muchos de ellos se podrían suprimir. Entonces creemos que tenemos que tener un sector productivo mucho más dinámico, un sector productivo que tenga menos cargas burocráticas en términos de tramitología. Estamos llenos de trámites que tiene desgastado al sector productivo y por supuesto creemos que la carga tributaria debe bajar para ser mucho más flexible, que nos permita tener mayor crecimiento y por supuesto generar, ¿por qué no?, muchos más empleos y que ayude, digamos, a revitalizar la economía. Fue capturado John Kevin Vázquez, alias Ratón, presunto cabecilla de la banda delincuencial Los Joaquinillos, con presencia en el barrio Belén Rincón de Medellín. Este hombre aparece en el cartel de los delincuentes más buscados por las autoridades en la ciudad. Fue capturado hacia las 10:30 de la noche de este martes John Kevin Vázquez Lopera, alias Ratón, y quien sería uno de los cabecillas de la banda delincuencial Los Joaquinillos, que opera en Belén Rincón. Parece que es una persona que podría estar en cuarto o quinto nivel de la estructura de Los Joaquinillos, pero digamos que es una captura importante. Quedan dudas si fue el cuadrante el que lo captura o es otra gente y le dan el triunfo, el trofeo al cuadrante de esa zona. Este delincuente hacía parte del cartel de los más buscados por estar relacionado con un triple homicidio registrado en la cancha de Belén Rincón en 2015. No, lo que le recuerdan es que es un hecho ocurrido en el 2015, donde 3 personas son asesinadas, creo que hay un menor que queda herido, y por eso estaba en la lista de los más buscados. Al parecer podría estar comprometido ahí. Tampoco se puede decir que ese sea el autor material de este hecho. Alias Joan es el actual jefe de esta banda delincuencial, conocida por armar enfrentamientos en diferentes sectores de Belén, pero que en este momento vienen en un proceso de quietud. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. La Secretaría de Movilidad de Medellín asegura que no es cierto que un guarda de tránsito de esta institución haya agredido a un menor de edad en un procedimiento en el barrio Robledo de la capital antioqueña, como aparece en un video que circula en redes sociales. En este video que circula a través de las redes sociales se culpa a un agente de tránsito de agredir a un menor de edad, pero según la Secretaría de Movilidad de Medellín existen muchas versiones sobre lo ocurrido. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que decir como administración es rechazar esta lesión de este muchacho joven de cerca de 10 años. Estamos haciendo todas las investigaciones para determinar qué fue lo que ocurrió en el sitio. Dentro de esas investigaciones hablamos también con el agente de tránsito al cual están acusando de esta agresión, en la que rechazamos cualquier tipo de aseveración en este caso, toda vez que la gente dice que no hubo una agresión ni un altercado ni con adulto ni con el menor. No entendemos el por qué llega un grupo de adultos, incluso en estado de embriaguez, agrediendo a la gente de tránsito con este menor. Seguimos haciendo las investigaciones porque son varias las versiones de la lesión del menor. Unos dicen que fue que lo golpearon con un casco, otros dicen que venía en motocicleta, otros dicen que se cortó con una tabla de la gente de tránsito. Los hechos se registraron en Robledo Aures, donde las autoridades se encontraban realizando un operativo de control. Allí estábamos haciendo un puesto de control orientado más hacia las motocicletas,
e incluso cuando llega el menor, como se puede ver en el video, estábamos haciendo un procedimiento a una dama en una motocicleta que estaba cometiendo una infracción. Eso es básicamente lo que nosotros pudimos determinar de este hecho. Las autoridades pertinentes se encargarán de realizar las investigaciones. El guarda de tránsito que aparece en un video que circula en redes sociales donde aparentemente él agrede a un menor de edad, asegura que el niño ya estaba herido cuando llegó al lugar de los hechos. Suceso o impasse con este menor de edad que aparece en las redes sociales, no tuve nada que ver en procedimiento de tránsito ni con él ni con las personas acompañantes que iban. De un momento a otro llegaron con el niño lesionado, pues todos los que estábamos ahí nos quedamos atónitos viendo a este niño con la herida que presenta pues en su rostro, pero en ningún momento tuvimos nada que ver con ellos. Es de aclarar pues que la función de nosotros primordial es velar por la vida de todos los integrantes y la ciudadanía en general. Padres de familia de niños con autismo protestaron esta mañana frente a la sede de la EPS Comeva en la carrera 70 de Medellín. Dicen los padres de familia que esta EPS no le está pagando a la Fundación Integrar encargada de atender a estos menores. Integrar ya nos envió un comunicado la semana pasada donde dice que ya no nos atiende más nuestros hijos, no hay más terapias porque Comeva no firma los acuerdos y no cumple los acuerdos pactados con la IPS. Entonces, en este momento tenemos 28 usuarios que no están siendo atendidos. Son niños que están en este momento en la casa, se están viendo perjudicados en su sano desarrollo. Eso quiere decir de que la negación de un servicio es una restricción a unos derechos fundamentales de las personas en situación de discapacidad. Esto quiere decir que también las personas que somos cuidadores también nos vemos afectados, o sea, no prestarles el servicio a ellos a aumentar la dificultad para estas personas que somos los cuidadores, porque también nos vamos sintiendo enfermos al ver de que la atención de nuestros hijos no se cumple. Hacemos una nueva pausa, pero en segundo regresamos con toda la información deportiva que nos trae José Luis Alarcón. Bienvenidos a la información deportiva en Cosmovisión Noticias. Empezamos hablando del mercado en Europa para los colombianos. Falcao García continuará 6 meses más en el Mónaco. Lerma ya tiene equipo para jugar en la Premier League y le quedan menos de 24 horas a Yerry Mina para que defina si jugará en el Everton o en el Manchester United, aunque sabemos que no es decisión del colombiano. A pocas horas de cerrarse el mercado de pases en las ligas europeas, algunos están corriendo contra el reloj, otros ya finiquitaron el traspaso y otros aún no conocen su futuro. Yerry Mina cuenta con menos de un día para decidir con qué equipo desea firmar el contrato, ya que la liga inglesa cierra contrataciones el 9 de agosto y los dos equipos más opcionados son el Everton y el Manchester United, aunque el Lyon podría pescar en río revuelto y quedarse con el zaguero colombiano. Por su parte, Jefferson Lerma fichó con el Bournemouth de la liga inglesa por 30 millones de euros, convirtiéndose en la transacción más alta del Levante, club donde militaba el centrocampista cafetero. Por otro lado, Radamel Falcao García tendría su futuro en China el próximo año, así lo divulgaron medios franceses. Y Atlético Nacional ya se encuentra en territorio argentino para lo que será su primer compromiso de los octavos de final de Copa Libertadores ante Atlético Tucumán. Mientras que en Colombia, las declaraciones del pasado sábado de Jorge Almirón siguen haciendo eco con relación a que se cambió el presidente de la DIMAYOR, pero las condiciones en tan solo una semana siguen siendo las mismas. Y bueno, yo como entrenador tengo que planificar lo que sigue siempre. Tenemos una distancia muy importante contra Atlético Tucumán, viajar el viernes. Y acá la DIMAYOR, que veo que hay un cambio de presidente que no ha cambiado nada, porque no se juega el domingo. El clásico de vuelta, acá en Medellín con Millonarios, para la gente, para nosotros es muy importante. Entonces viajamos todo el viernes, descansamos sábado y jugamos el domingo. En algún momento no se puede hacer porque la policía aquí en Medellín cubría el evento de las flores, ¿no? del Festival de las Flores. No había policía, pero creo que algún decreto de Bogotá a trabajar los policías. Imagino que los policías pobres tendrá que hacer doble turno. Para que pueda Millonarios sacar ventaja de este partido. Y hasta aquí esta emisión de Cosmovisión Noticias. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Que tengan una feliz noche.